Mira, a propósito de la ley de residuos sólidos, que es un tema que yo me he tomado para mí, es una buena noticia a modo de primicia. Atención aquí. Me informan que el partido Fuerza del Pueblo y su senador de la provincia La Romana, Eduardo Espíritu Santo, ya sometió un proyecto de modificación a la ley de residuos sólidos. Ya está depositado. Y oigan lo que contempla, los cambios que contempla esa propuesta de la Fuerza del Pueblo a la ley de residuos sólidos que yo tanto he criticado aquí. Número 1, el modelo de cobro se va a cambiar. Se elimina el esquema actual, que es un esquema basado en facturación, lo que criticábamos. ¿Por qué tú castigas de que al que más factura, más paga? ¿Por qué tiene que ver la facturación con el pago de residuos? Si hay muchísimas empresas que no generan residuos, como un canal, como un medio. Entonces, él va a cambiar el esquema de facturación. Ahora se va a proponer un sistema diferenciado en ese proyecto de ley, que va a depender de la actividad económica de la empresa, va a depender del volumen de residuos que genera la empresa, que es lo que debió ser, que el que más ensucia más paga. Y en ese proyecto de ley también se eliminó otra arbitrariedad que había en la ley de residuos sólidos, como es el cobrarle impuestos por esa ley a las ONG. O sea, ellos metieron en el cobro también a todas las ONG. Y hay una ley que prohíbe que las ONG paguen impuestos, porque no pueden pagar impuestos, porque el fin de las ONG no es generar riqueza ni generar recursos. Los recursos que reciben se supone que son para labores altruistas. En la ley de residuos que está vigente, le cobraban impuestos a las ONG y van a tener que pagar igual que las empresas. Entonces, en este proyecto de la Fuerza del Pueblo del senador de La Romana que se depositó, contempla la eliminación del cobro a las ONG, pero ahora, oigan la nueva estructura, las nuevas tasas que propone este senador en el proyecto que depositó. Las empresas que facturan hasta 1 millón de pesos van a pagar 3,000 pesos por la ley de residuos. Las que facturan de 1 millón a 10 millones van a pagar 6,000 pesos. Y las que facturen más de 10 millones de pesos van a pagar el 0.25%, pero de sus utilidades, de las ganancias, no de la facturación total, como está la ley vigente. Me parece interesantísimo. Entonces se va a dividir en 3 categorías. Las empresas que tienen bajo volumen de residuos, esas son las que yo le acabo de describir. 3,000 pesos, las que facturen hasta 1 millón de pesos. 6,000 pesos, las que facturen entre 1 millón y 10 millones. Y las que facturen más de 10 millones, el 0.25 de su beneficio, no de lo que facture. Las empresas de volumen medio, esas son las que generan volumen medio de residuos, van a pagar. Las que facturen hasta 1 millón de pesos, 5,000. De 1 millón a 10 millones, 10,000. Y más de 10 millones, el 0.40% de sus utilidades. Genial está eso. Y entonces vienen 2 otras categorías. Las que tienen alto volumen de generación de residuos, que son las que generan muchos residuos, esas van a pagar el 1% de su renta, el 1% de su beneficio. Eso está bien. Y están las que son de muy alto volumen, las que más residuos generan de todas. Esa en el proyecto de ley del senador de La Romana de la Fuerza del Pueblo van a pagar el 1.5% de su beneficio, no de lo que facturen. ¿Tú sabes lo que hace eso ahí? Un tema de equidad. Las que más ensucian, más tienen que pagar. Para que ustedes tengan una idea de cuánto va a ser ese número, es que si, por ejemplo, por decir una empresa, el Grupo Ramos, factura, por ejemplo, 100,000 millones de pesos al año, ¿verdad? Supongamos que ellos facturan 100,000 millones, supongamos que el beneficio del Grupo Ramos sean 20,000 millones de pesos al año. El 20%, vamos a poner, ¿verdad? Una idea. Ellos van a tener que pagar el 1% de esos 20,000. ¿Cuántos son? 200 millones de pesos por impuestos de residuos sólidos. ¿Y ustedes saben cuánto iba a pagar el Grupo Ramos en ese mismo ejercicio? 675,000 pesos. Lo mismo que podía pagar Panorama, por ejemplo. Y ellos ensuciando un viaje y Panorama no. Entonces, ese proyecto de ley tiene aportes interesantes que hace el senador de la Fuerza del Pueblo, que ya está depositado. Evidentemente, ustedes saben que los ricos de este país van a tirar el grito al cielo y van a decir que no, que es un abuso, que ellos no aguantan más. El problema es que si ustedes ensucian más, ustedes tienen que pagar más,
porque ustedes no pueden querer que nos repartamos entre todos el manejo de los residuos, ustedes generando muchísima basura, muchísimos residuos, muchísima contaminación, como generan los generadores eléctricos, como genera, por ejemplo, la cervecería y muchísimas otras empresas, dependiendo de la actividad que genere. Por ejemplo, Barrigol, que sacan miles y miles de millones, contamina muchísimo y ellos pretenden a lo mejor que Barrigol pague 675,000 pesos, lo mismo que Panorama, por ejemplo, que una empresa de canales de televisión que no genera residuos. Entonces los ricos no van a querer. Pero ese proyecto de ley del senador de la Romana, de la Fuerza del Pueblo, que ya depositó, está interesante y es el que hay que impulsar. También ese proyecto trae, oye, otro elemento, John, que nadie había hablado, a mí se me había escapado eso. ¿Tú sabías que en la ley de residuos sólidos se le va a dar 20 pesos por habitante a cada ayuntamiento? Ah, ¿y qué busca eso? Oh, tú le estás quitando al ayuntamiento la facultad del manejo de los residuos. El negocio de los ayuntamientos tú se lo estás quitando para entregárselo a un grupo de empresarios, que ya ese negocio es de ellos, ¿verdad? Y tú estás recaudando tú estos millones de pesos para entregárselo a esos empresarios. Entonces, como ellos saben que le están quitando la cojioca de alguna manera del negocio de los residuos a los ayuntamientos, buscan de manera salomónica compensar los alcaldes. Entonces, de que le vamos a dar 20 pesos por habitante como una compensación porque le están quitando la cojioca. Y si el 70% del presupuesto de los ayuntamientos y del ingreso de los ayuntamientos va a nómina, ¿qué tú crees que van a hacer los alcaldes ahora con esos 20 pesos por cada habitante que le van a dar con esta nueva ley de residuos, más el excedente que le quede del presupuesto original porque ya no van a tener que joder con residuos? Gástalo en política, nómina y para la campaña, porque ¿qué van a hacer los ayuntamientos si ya no van a tener la responsabilidad de manejar los residuos? Y tú le estás dejando un excedente de su presupuesto original que tenían que gastarlo sin poder porque no le daba en el manejo de residuos porque ya tú le estás quitando el manejo de los residuos. Entonces le va a quedar el excedente del presupuesto y le va a dar 20 por cada habitante. Tú esos cuartos en nómina y campaña para ganar elecciones, porque ¿para qué más? Entonces él propone que esos 20 pesos se quiten de la ley. O sea que es interesante y hay que darle seguimiento a la propuesta del senador de la Fuerza del Pueblo de la Romana, que ya depositó ese proyecto de ley. Yo se lo estoy dando en primicia aquí en el Panorama de la Mañana. Panorama FM 96.